Hasta Londres, allá en el Reino Unido, donde se encuentra mi compañero Horacio Rocha y nos tiene información sobre la pingdemia. Mi querido Horacio, ¿qué es eso? Muy buenos días, Andrea, un gusto saludarte. Sí, actualmente estamos viviendo, Reino Unido está viviendo otro problema causado por el coronavirus directamente, y a esta nueva crisis la han apodado como la pingdemia, como decías. ¿En qué consiste? Bueno, pues el Reino Unido, en su lucha contra el virus, tiene un sistema de contacto y rastreo que funciona en buena parte mediante una aplicación de teléfono celular que millones han descargado. ¿Qué hace esta aplicación? Bueno, pues contiene varias cosas, entre ellas nuestros datos de contacto, por supuesto. Entonces, cuando alguien tiene una prueba COVID y sale positivo, y ahora mismo estamos, como buena parte del mundo, en la tercera ola con entre 30,000 y 50,000 casos positivos diarios. Bueno, pues cuando alguien sale positivo, esta persona da los datos de dónde estuvo y con quién estuvo en los últimos días. Una vez que hace eso, la aplicación entonces contacta a estas personas que estuvieron en contacto con el infectado, lanzando una alerta con el sonido típico de los celulares, como un ping, y la alerta te dice que tienes que aislarte por al menos 10 días porque un conocido, un familiar o un amigo salió positivo. Hasta ahí todo bien para tratar de controlar el virus, Andrea. El problema es que cuando hay decenas de miles de infectados diarios, la aplicación entonces contacta por cada persona en promedio a otras 5 o 10 personas más para que se resguarden. ¿Qué ha pasado? Pues que en las últimas semanas miles han recibido esta alerta y tienen que quedarse encerrados. Por lo tanto, no pueden ir a trabajar y por lo tanto miles de negocios chicos y medianos, sobre todo, se han visto tremendamente afectados porque no tienen fuerza de trabajo, no tienen trabajadores. Muchos han tenido que cerrar temporalmente, perdiendo millones de dólares la economía del país. Y solo para darnos una idea, Andrea, la semana pasada esta aplicación contactó a más de 600,000 personas pidiendo que se aislaran. Y en su punto más alto, casi 2 millones de británicos estaban encerrados sin poder ir a trabajar. Y estoy hablando de todo, desde maestros hasta doctores, policías, banqueros, de todo, en todos los sectores. Tan grave se ha hecho esta pandemia que conocen así por el sonido de la aplicación, que muchas cosas pues no funcionan. Por ejemplo, se han visto supermercados con estanterías casi vacías, y no porque no haya productos, sino porque no hay quien los entregue o ni siquiera hay quien los acomode. ¿Qué ha hecho el gobierno? Pues anunció que algunos sectores, 15 en total, que considera vitales, podrán romper esta cuarentena, pero tienen que cumplir con dos cuestiones importantes. Uno, hacerse una prueba diaria de COVID y salir negativo, porque si sale positivo tiene que quedarse, por supuesto, encerrados. Y dos, estas personas tienen que tener su esquema completo de vacunación, es decir, sus 2 dosis. Y aún ahora todavía quedan cientos de miles de personas esperando su segunda dosis, Andrea. Así es de que esto va a ser algo muy lento. Cientos de miles no tienen aún su esquema completo, como decía, con lo que, aunque su trabajo sea vital, pues no van a poder salir. Así que así estamos ahora aquí en Gran Bretaña con esta pandemia que está causando pérdidas millonarias a la economía, por un lado, y por otro lado tenemos que desde hace más de una semana, Andrea, ya no hay restricciones de COVID en Gran Bretaña, ya no se tiene que usar cubrebocas si no se quiere, ya abrieron las discotecas, ya te puedes reunir con quien quieras, en fin. Lo que los expertos esperan, como ya estamos viendo, es que miles más se infecten. Esos miles tienen que haber estado en contacto con otros, y la aplicación seguirá entonces haciendo su trabajo y obligando literalmente pues a cientos de miles a quedarse encerrados. Un círculo vicioso realmente lo que tenemos ahora, Andrea. Una semana, es cierto, fue el lunes, correcto, Horacio, lo que se bautizó allá en Inglaterra como Freedom Day, que fue cuando se levantaron prácticamente todas las restricciones con el argumento de que ya un porcentaje importante de la población estaba vacunado, lo que provocaría que aunque hubieran contagios, no necesariamente incrementaran las hospitalizaciones. Entiendo que Boris Johnson por ahí lo comparó con una gripa, con algo que vamos a tener que aprender a vivir el resto de nuestros días. ¿Ha funcionado? Escucho que ya nos aclarabas que ha incrementado el número de contagios, el número de casos, pero al mismo ritmo ha incrementado el número de hospitalizaciones o de fallecimientos como en otras olas, o en este caso el comportamiento ha sido diferente. Así es, Andrea. Este Día de la Libertad comenzó el día 19 de julio.
sí varios de los hospitales están reportando más y más casos de personas que tienen que ser hospitalizadas, y como te decía, tenemos entre 30 y 40 y hasta 50,000 casos diarios de infectados, pero esto sí, en efecto, gracias a la vacunación, no se está todavía traduciendo en fallecimientos. Tenemos todavía entre 20 y entre 50 fallecimientos diarios, varía terriblemente todos los días. Pero eso es a lo que le está apostando realmente el primer ministro británico Boris Johnson, a las vacunas, pero muchos expertos lo siguen criticando simplemente con el hecho de abrir las discotecas, los clubes nocturnos. Este fin de semana tenemos este festival de Latitude, donde miles y miles de personas están dando cita para escuchar conciertos. No existe ya la sana distancia, ya nadie usa prácticamente cubrebocas, así es de que sí se espera que de 50,000 infecciones lleguemos a tener hasta 100,000 diarias, y el número de fallecimientos pues sin duda va a seguir creciendo, no tan grave como las otras olas, pero definitivamente vamos a tener un gran número de fallecimientos en los próximos meses, es lo que se espera. Y por ahí leí un artículo, Horacio, que me pareció muy interesante, que decía que lo que es Freedom, que pues en español significa libertad, Freedom Day, para muchas personas, era el Fear Day, de miedo, que es la traducción literal, el día del miedo para muchas otras personas que por motivos de salud no pueden recibir la vacuna, o que a pesar de estar vacunados tienen alguna enfermedad previa o asuntos que los hacen particularmente vulnerables a la enfermedad, y que ahora ya pues prácticamente no pueden salir de su casa porque la gente ya no está utilizando cubrebocas, y eso los pone a ellos en una situación muy complicada. Así es, sí, son de las voces que más han criticado esta decisión de levantar todas las restricciones, Andrea, porque desde el principio realmente de la pandemia, estas personas con ciertas enfermedades pues han sido las más afectadas, que han tenido que quedarse encerradas por más tiempo, y que por lo menos ahora que ya estaban más personas vacunadas, podían empezar a aventurarse a salir a las calles, confiando en que todas las demás personas también se estaban cuidando. Pero ahora que ya esas restricciones no existen, pues entonces se tienen que quedar encerrados, quieran o no quieran, para tratar de proteger sus vidas, y ellos están exigiendo realmente o exigían al primer ministro Boris Johnson que no levantara todas las restricciones. A Boris Johnson esto, como ya ha hecho en varias ocasiones, no le importó, se hizo del oídos sordos, levantó las restricciones, y ahora todas estas personas, que por supuesto estamos hablando de cientos de miles en todo el país, tienen que quedarse encerrados esperando a ver qué es lo que sucede, Andrea. Oye, Horacio, una última pregunta. Es que platicar contigo es de alguna manera pues una visión hacia el futuro, ¿cierto? Porque, bueno, es hacia donde todos los países quisieran llegar, con un porcentaje elevado de vacunación, analizar la probabilidad de volver a algo similar a una vida normal, que por lo que veo pues implicaría una aplicación como la que nos mencionabas y quedaría con este asunto de la pandemia. Explícame algo, ¿es obligatorio bajar la aplicación en tu celular? ¿Y cuántos días de aislamiento te recetan cuando estuviste en contacto con una persona? Entiendo que es independientemente de si tienes síntomas o no, ¿correcto? Exacto, no importa si tiene síntomas o no, y esta es una de las grandes críticas que le han hecho a esta aplicación, porque claro, la persona que fue encontrada ya infectada con el virus, que está positiva, estuvo solamente en contacto contigo quizá, pero nada puede demostrar que tú ya estás infectado, que eres positivo. Puede ser perfectamente negativo, y aún así te tienes que quedar encerrado. No es obligatorio descargar esta aplicación, lo que también dificulta todo este proceso de contacto y rastreo, porque si yo salgo infectado, puedo decir que estuve en contacto con X o Y persona, pero si esa persona no tiene la aplicación, jamás le va a llegar el ping, con lo cual esa persona puede seguir saliendo de sus casas. Así es de que sí, un problema que pues se ha tenido que ir arreglando continuamente, y que sigue siendo criticado. Ya también le pedían a Boris Johnson de plano quitar la aplicación, él se ha negado, insistiendo que finalmente funciona, pero cuando te pide la aplicación que te quedes 10 días encerrado, a menos como ahora que ya algunos sectores bueno, pues van a poder que eliminar esta cuarentena, pero van a tener que hacerse estudios, pruebas diarias de COVID
que salgan negativos, y si salen positivos, por supuesto, se tienen que quedar encerrados. Hoy se abrieron 200 centros especializados para que si quieres y necesitas hacerte estas pruebas diarias, vayas y puedas entonces salir a trabajar. Pero apenas están empezando a funcionar estos centros, 200, como decía, en todo el país, realmente pocos. Cuando estamos hablando, como te decía, solamente la semana pasada, de más de 600,000 personas a las que la aplicación les pidió quedarse en su casa. Bueno, 200 para ustedes, que tienen ¿cuántos habitantes allá en Londres? Nosotros acá creo que tenemos 2 o 3. ¿Cuántos habitantes son ustedes en Londres, Horacio? Y es prueba gratuita, ¿cierto? Entre 10 y 12 millones. Por favor, ten compasión, Horacio. Gran Bretaña. Ten compasión, danos esperanza. Horacio, te hago una última pregunta. Si no es obligatorio bajar la aplicación, ¿significa que tampoco es obligatorio realmente cumplir con la cuarentena una vez que te llega esta notificación? Es más bien, digamos, una manera de trasladar la responsabilidad a la ciudadanía, de decir, oye, yo te advertí que te quedaras, les advertí que hicieran esto para evitar que incrementaran los contagios. Ya si no se quieren quedar, pues yo ya no puedo hacer nada. De alguna manera sí, Andrea, pero de alguna manera no también, porque parte del contacto y rastreo que como funciona aquí en Reino Unido es que hay miles de personas también voluntarias, muchas de ellas, que su trabajo es estarte llamando por teléfono, y hacen lo mismo cuando las personas vienen de otros países, pasan por el aeropuerto, y entonces tienes que dar todos sus detalles, todos sus datos, y te están contactando constantemente para ver que estés dentro de tu casa, que no estés saliendo, y sí son varias llamadas en estos 10 días. Por supuesto, no hay nadie afuera de tu casa que te esté controlando todo el tiempo, claro, pero sí te monitorean. Que te estén monitoreando, así es. Sí. Correcto. Pues Horacio, muchísimas gracias. Yo la verdad, digo, debe ser muy molesto que el celular te esté timbrando todo el tiempo, y más si oigo que tanta gente está aislado. Pero digo, está muy bien, qué rico estar en pandemia. Yo preferiría estar en pandemia que en medio de una ola de contagios. Te mando un fuerte abrazo. Es terrible, Andrea. Cada vez que yo recibo un mensaje, pienso que va a ser un ping y que me voy a tener que quedar encerrado, y es terrible porque no sabes lo que está haciendo la otra persona y te está poniendo a ti en riesgo. Sí, no, estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ya llevamos año y medio viviendo así en ascuas, ¿no? Con el constante ¿qué va a pasar? Bueno, te agradezco mucho, mi querido Horacio. Te mando un fuerte abrazo, que estés muy bien. Cuídate mucho, Andrea. Hasta luego. Mire,